Señor, te suplicamos tu bendición. Tú sabes en qué necesidad estamos, tú sabes, Señor, cuál es nuestra petición. También sabes nuestras gratitudes. En tus manos estamos, Señor, y que tu palabra nos bendiga, nos inspire, nos permita entender hacia dónde es lo que tú nos quieres llevar. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a Romanos 13, de versículo 6 al 14. Romanos 13, 6 al 14. Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndale honor. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Está bien amar al prójimo, pero pagar los impuestos. Y no es que yo estaba de acuerdo con el pastor en la mañana, pero ya nos mandó el gobierno mexicano, ya nos mandó requerimientos. Así que aquí estarían muy contentos los auditores diciendo, escuchen este sermón. Pero bueno. Y sorprende la conclusión del pago de impuestos. Sorprende esto. ¿Cómo es que al apóstol le viene el Señor a dar este mensaje? Si lo que siempre hacemos es pagar muchos impuestos y se los damos al Estado, y aunque de modo más o menos voluntario, yo no sé quién esté muy alegre de pagar los impuestos y diga, amén, Señor, ya cumplí tu palabra, mira qué contento me siento. Yo no sé quién puede decir eso. Pues más o menos voluntarios se pagan los impuestos. Si no, pues vienen aquí, y si no lo hacemos, pues nos van a encarcelar. Si es, o quieres pagarlo o lo pagas. Pero entendamos la luz bíblica, lo que nos ilumina la palabra del Señor con esto. Hacemos lo que hacemos porque es un obrar sin crueldad. Hacemos el pago de impuestos como quienes no estamos como quienes no tienen al Señor, ¿verdad? Es un obrar sin crueldad. Porque los que no tienen al Señor en su noticia, al contrario, ni pagan impuestos y hacen cosas crueles. Sino nosotros pensamos con constructividad, porque pensamos que se va a usar ese dinero para alumbrado, para seguridad, tanta cosa, ¿no?, que se puede usar. Ni tampoco nosotros estamos en la apatía rebelde como iglesia del Señor. Así que hacemos lo que hacemos, lo que nos dice la Escritura, porque tenemos una esperanza autocrítica. Sabemos que no muchos cumplen la ley, pero nosotros sí queremos cumplir. No cumplen muchos lo que dice esto de pagar impuestos, pero nosotros, en la palabra del Señor, nos está diciendo que tienes que hacer. Y dice el hermano, pues aunque yo no quiera, hermano, me lo descuentan del recibo, del salario, pues ¿qué le voy a hacer? Es cierto. Aquí no se los descontaban, aquí no llevaban tanto control, y de todas maneras el apóstol se los está pidiendo.
No lo hacemos con apatía rebelde entonces, sino con esperanza autocrítica. Yo sí lo hago y el Señor me lo pide y con mucho gusto, Señor. Si tú me lo pides, está bien, tengo que hacer. ¿Cuánto dice pastor que debemos? 36,000 pesos, dice pastor, que debemos, imagínense. Bueno, sí, Señor, aquí está, gracias. Sin embargo, desde la perspectiva evangélica, es un obrar lleno de conocimiento en la gracia y la esperanza. ¿Cómo ves? Esa es la perspectiva nuestra. Creemos que el Señor se va a manifestar y creemos con esperanza que va a ser una manifestación poderosa. Pero esto nos hace reflexionar todavía. Las autoridades burocráticas y los oficiales del Estado, dice ahí, ministros de Dios. Pero Señor, pero bueno, apóstol, pues ¿qué pasa con esto? Ministros de Dios. ¿Recuerdan esa pregunta que le dirigían a Jesús cuando están con la moneda? Y ahorita les voy a pedir que vean sus monedas. Le dice a Jesús, ¿es lícito dar el impuesto? ¿Es lícito? Y mire que los judíos son agarrados, ¿verdad? Para no dar nada. No dar nada, ellos así son. ¿Y es lícito dar el impuesto? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Qué dice Jesús? En Lucas 20, 22, 21. ¿Qué les dice el Señor Jesús? Y están sus apóstoles, ¿verdad? Lucas 20, 22, 21. Lucas 20, gracias, 22, 21. ¿Alguien me lo puede leer si ya lo tiene? ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda, de quién tiene la imagen y la inscripción. Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron atraparlo. Era una trampa, ¿eh? Se dice que no, inmediatamente los romanos lo capturan. Si dice que sí, los judíos también se molestan. Pues ¿cómo? Tú estás con el imperio, ¿qué te pasa? Mira lo que sufrimos. Y yo hago la misma pregunta. ¿Nos es lícito dar tributo al Estado mexicano? A ver, hermanos, ¿qué dice en el billete o qué dice en la moneda? Estados Unidos mexicanos, ¿no? Pues denle a los Estados Unidos mexicanos lo que es de los Estados Unidos mexicanos, y al César lo que es del César. No, y a Dios lo que es de Dios. Así que se refiere al tributo exigido por Roma a los judíos como pueblo conquistado. ¿Qué es eso? No es nada más un impuesto para poner seguridad y poner luz pública. No, es un impuesto de conquistados. Se quedaban en hambre, porque llegaban los romanos y lo que les parecía que era lo que ellos querían, arrasaban con eso. Si llegaban acá y veían las sillas, nos queremos llevar las sillas, pues ¿quién les dice que no? Llévense las sillas. Y después adorar de pie. Pues les gusta su piano, pues ahí va el piano también. Pues les gusta la cámara, pues ahí van las cámaras. Que no me pidieran los lentes, porque entonces ya no puedo leer en ese aspecto. Pero el Señor Jesús no lo niega. Paguen los impuestos, dice. Sí, precisamente, los administradores del Estado, con toda su exigencia, con todo su poder delante del pueblo, a eso les dice el Señor Jesús, que sí. Y con la interpretación de que están como ministros de Dios, nos anuncia que están muy cercanas la injusticia del hombre y el reino de Dios. Esta es una reflexión que viene entonces. Bueno, Señor, entonces, ¿está el hombre haciendo injusticia y tú también estás aquí? Sí, están cercanas la injusticia del hombre y la presencia del reino de Dios.
El reino temporal de que es el hombre, donde el Señor dice que ellos son ministros de Dios, tiene un orden divino a lo que estamos entendiendo aquí. Pero también tiene consecuencias si no se cumple con ese ordenamiento, con esa ley humana. Solo así entendemos la explicación de que los o las gobernantes son puestos por Dios, porque Él quiere que esté orden ahí, quiere orden en eso, no quiere un caos. A lo largo de la epístola, el orden de los valores del reino de los cielos se ha venido discutiendo hasta ahora, ¿no? Los primeros 12 capítulos. Pero aquí se habla con demasiada claridad de este otro orden completamente distinto en el capítulo 13. El orden humano, el orden del gobierno, el orden del Estado. Y ahora se nos obliga a estar pendientes del orden estatal, mundano, como es el pago de los tributos o de los impuestos. A mí me parece esta exigencia, y yo le puse ahí el calificativo, qué insípido pagar impuestos, hermanos. Y carente de intereses esta exigencia. Y yo pudiera decir, pues paguen lo que ya nos cobran, pues ya se lo quedaron, ¿cómo que pues qué pasa? Y cuando Roma domina el mundo, el costo para el pueblo conquistado era muy alto, era un costo caro, era un costo inhumano cuando Roma está ahí. Y es natural que nos dejen satisfechos esta instrucción cuando preguntamos por el dinero que hoy se ha perdido en las arcas estatales. Yo me puse, cuando estaba manejando el sermón, pensando en el sermón, ¿qué ha pasado con los impuestos mexicanos? Y bueno, es terrible lo que entendí ahí. Se ha perdido, ¿no?, el dinero de las arcas estatales y saber que ha venido a parar en el bolsillo de algunos estafadores. Qué insípido es esto. Y es por ello que pedimos que ocurra una teofanía. Señor, manifiéstate en esta gente y revélate a ellos. A lo más que venga una transformación en la escala de los valores de quienes administran el presupuesto para que realmente sea en beneficio público en general y no nada más para ellos, ¿verdad? Que sea para beneficio en la vida cotidiana de hoy. Sin embargo, más allá de todo lo grandioso que podamos hacer para eliminar el universo de las injusticias, porque ¿cómo queremos que se elimine este universo de injusticias? Está la orden del apóstol y está la negativa de Dios, en el sentido de resolver de manera inmediata un gobierno injusto. Aquí no aparece diciendo, y no se preocupen, el Señor le va a decir a los romanos sus 4 cosas. No se preocupen, ustedes paguen el impuesto y Dios le va a hablar a los romanos. Eso no dice ahí. Como que hay una negativa de Dios en ese sentido, o hay un silencio de Dios ante la injusticia de este pueblo, de este gobierno. Tal vez nuestro mejor testimonio sea darnos por enterados de los designios divinos y decir, está bien, Señor, así es, aceptarlo. Lo que ya hacemos, ya pagamos los impuestos, Señor, sí, eso sí lo hacemos. Pues, y Dios dice, pues eso es lo que yo quiero que haga. Bueno. Y aceptar que el tiempo de Dios lleva otra agenda. Eso es lo difícil. El tiempo de Dios ante las injusticias que se manifiestan en el estado actual es otra agenda para Dios. No es la nuestra. ¿Cuál es nuestra agenda como iglesia? Pues la evangelización, hablar del Señor, esa es nuestra agenda, eso sí. Cantar al Señor, preparar a los pequeños en el camino del Señor, a los jóvenes como estábamos viendo en la mañana. Eso es nuestra agenda. Y aceptar que Él tomará en cuenta nuestras oraciones a favor de los desvalidos
y en petición de juicio de quienes sean ladrones. Eso sí podemos pedirle al Señor. A este ladrón, Señor, por favor, cóbraselo. Así empieza la novela de Pedro Páramo, ¿no? Cóbrale mi hijo lo que nos ha robado. Cóbrale caro. Eso es lo más que podemos hacer. Orar por los desvalidos y que el Señor tome a juicio a quienes son ladrones. Pero cuando hacemos este tipo de oración o de reflexión, estamos como cuando hacia Emaús los discípulos explicaban sus expectativas de redención nacional al Jesús resucitado. Recuerden que van caminando y van ellos hablando y se acerca a Jesús y dice: ¿de qué hablan ustedes? ¿Y qué le dicen ellos? Pues que no sabe lo que ha pasado, que ya mataron al líder. Y nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Y hoy también el pastor mencionó un pasaje igual, yo no sabía que le iba a mencionar. Hechos 1:6. Está el Señor ascendiendo y ¿qué preguntan ellos? ¿Redimirás al pueblo de Israel? Sí, porque mira, los romanos están encima de nosotros. ¿Y qué les dice el Señor? De eso solo lo sabe Dios Padre. Pero ustedes, eso sí, yo sí sé lo que ustedes tienen que hacer. Y asciende y todavía se quedan mirando. Y los ángeles le dicen: pues ¿qué pasó? Pónganse a trabajar. Aquí están hablando los discípulos de Emaús 3 días después de la muerte del Señor. Y a Él mismo le están diciendo: abrigábamos la esperanza de que se iba a salvar a Israel de esta infamia, de esta injusticia nacional. A veces estamos como estos discípulos, ¿verdad? Esperando otra cosa, una situación, una movida acá, política. La instrucción es a cumplir con nuestros compromisos y compromisos económicos con el Estado y además con los de nuestra congregación, porque también tenemos compromisos como congregación, y también con los de nuestra familia nuclear, porque hay gastos que tenemos como iglesia y hay que ofrendar y tenemos que orar para saber cómo dar estos gastos, cómo dar esta ofrenda. Eso sí, tenemos que orar para saber cómo gastar, cómo dar. Porque, va a decir la Escritura, porque nos damos cuenta de la cercanía de Dios. Así está bien, está Dios diciendo: no te metas en los asuntos del Estado, pero Dios quiere decir que está presente. Hay la cercanía de Dios porque estamos delante de su presencia. Y a nosotros sí nos está viendo en qué nos estamos quedando con ese dinero, porque estamos siendo observados. Él ve si lo que damos en la iglesia, lo que damos al Estado, lo que damos en la familia. Él sí lo ve. Y es por ello tan necesario estar libre de deudas. Esa es otra exigencia de la palabra de hoy. No estés en deudas. En otras palabras, no quedar debiendo, que no se nos busque por ser los malos pagadores. Así que no caigamos en el terreno de la mala decisión, rompiendo las leyes del Estado y comportándonos como provocadores o como provocadoras. Yo no voy a pagar eso, ya no voy a hacer aquello. Reaccionando en una instrucción, en una insurrección, reaccionando en una insurrección nacional. Porque nosotros no podemos tener los ideales que tienen otros movimientos. Nosotros tenemos nuestros propios valores. No podemos llamarnos cristianos si estamos cumpliendo lo que dice un manifiesto y no lo que dice la Biblia. No nos podemos mover entonces por lo que se oye en otra situación, porque estamos llamados a proclamar la unidad de Jesucristo. Estamos llamados a proclamar su palabra. Lo que sí hay que cambiar son las decisiones en el sentido emocional. Y a lo que sí nos pide la deuda, en lo que sí podemos estar en deuda, es en el amor al hermano, en el amor permanente. La deuda del amor es permanente. El amor
es el que sitúa definitivamente el sentido de la vida en la sinrazón del hombre o en la sinrazón de la mujer. A pesar de la sinrazón en la que se encuentran, el amor es la diferencia. Por eso me puse en mi corazoncito aquí, a lo menos que hable algo de amor. Pues si nos amamos mutuamente, podemos establecer en el amor lo nuevo y que derriba lo antiguo. ¿Qué es eso nuevo que viene en el amor? Pues el Evangelio, es la buena noticia. ¿Y qué es eso antiguo? Justamente el gobierno malo, ¿no? Esos gobernantes malos, esos sabemos que no es bueno. Porque el que ama al otro, el que ama a la otra, ha cumplido la ley. Y en nuestras consideraciones sobre la relación del hombre con Dios, hemos encontrado que más allá de la ley y de la religión, con todas sus exigencias, que el sumamente enigmático término amor como punto de referencia. De todo lo que viene discutiendo el apóstol en la ley, el apóstol yo siento que es como un abogado, ¿no? por tan meticuloso que él describe el tema de la ley y los términos. Y a partir de la ley él se encuentra con el Señor Jesucristo. Pero de todo lo importante, todo lo que va a resaltar de toda esta discusión va a ser el amor. Eso hace el punto de referencia. Y ante el afán humano, la diferencia la hace el amor. Y ante lo que el hombre se siente con tanta crisis, la diferencia la hace el amor. Y esto le va a dar un vuelco radical a la vida del hombre o de la mujer. Estoy hablando del amor ágape, el amor que el Señor me da. Está más allá respecto de la problemática como acto de pensar y querer humano. Porque yo puedo pensar en una persona y seguir pensando en ella y entonces ya me enamoro de eso. O pensar en un objeto, ¿no? y pensar y estar en eso todo el día y toda la noche. Entonces ya me enamoro de eso. Pero más allá de un pensamiento, más allá de un querer, está el amor de Dios y solamente se puede dar en la manifestación del Espíritu Santo. Y otra vez vuelvo a lo que leímos de Hechos 1. Dice 1:8, y recibiréis poder. Esa manifestación del Espíritu Santo precisamente me va a permitir amar. Te va a permitir amar a ti. El amor agape está más allá respecto de la problemática como acto de pensar y querer humano, más allá de la existencia que no podemos describir como postulado psicológico espiritual. Y gracias, ese amor está por el Espíritu Santo derramado en el corazón del creyente o de la creyente. El amor tiene que entenderse y tiene que vivirse como aquella virtud de la cual el hombre conoce a Dios. No hay otra para entrar dentro de la presencia del Señor. El amor tiene que entenderse y vivirse como aquella virtud de la cual el hombre abraza a Dios, se aferra a Dios. No es un amar a un ídolo, ¿no? Que no sabe, que no oye. No es un amar a un objeto. De todos los contenidos vitales dados, amar es siempre, en el sentido agape, es estar existiendo ante Dios. Ahí es donde Dios percibe que estoy yo, que yo estoy amando al Señor y estoy amando a mi prójimo. Es ser tocado por la libertad de Dios en el cimiento firme. Por eso es tan importante para el apóstol el amor. No eso de los impuestos, no eso del problema de que está el imperio romano encima del pueblo de Israel. Lo importante es el amor, justamente. Porque eso me da la libertad de Dios en un cimiento firme, en personalidad, en memoria, en voluntad, en inteligencia.
Gracias al amor entonces yo puedo tener personalidad. Gracias al amor yo puedo entonces tener ahora sí una buena memoria. Ahora sí puedo tener una voluntad y una inteligencia. Recuerda que decía el escritor de La Ciudad de Dios, ¿no? Ama y haz lo que quieras. Recuerdan eso. Ama y haz lo que quieras. Es en concreto la sublime expresión del alma, su individuación. Precisamente en este contacto, en este prometedor camino. El amor es un mejor camino. La insurrección no es lo que nos está pidiendo la Escritura. El amor es el mejor camino. La revolución no nos está pidiendo la Escritura. Es el amor el mejor camino. ¿Cómo dice Corintios 12, 31? ¿No hay 31? Entonces, 30. Entonces, primera, a ver si estoy ahí. Si es correcta la cita. 1 Corintios 12, 31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Un camino más excelente. ¿Y qué va a decir? Corintios 13. Ese es el camino excelente, el amor. Es el sentido eterno de todos nuestros caminos concebibles. Y camino también se puede entender como método. ¿Cómo podemos lograr transformar esta ciudad? ¿Cómo podemos lograr transformar la realidad de esta ciudad? La realidad de donde estamos aquí. La realidad de nuestra congregación, la realidad de nuestra familia. A través del amor. Es la única posibilidad religiosa del hombre como posibilidad de Dios y por tanto del cumplimiento de la ley. Que venga alguien aquí y diga cuando sale de Antioquía, pues será lo que tú digas de esta iglesia, pero cómo ama a los hermanos, cómo nos aman, cómo de veras yo recibí tanto cariño de estos hermanos. ¿Qué diferencia? Es justamente el cumplimiento de la ley y también el cumplimiento de la ley humana, no solo divina como ley y también humana, en su absoluta singularidad y concreción. Ahí yo puedo decir que sí amo a un país, si yo doy para ese país, si yo contribuyo con ese país. Ahí sí puedo decir que yo amo esta iglesia, si yo doy con esta iglesia y yo contribuyo con esta iglesia. Ahí puedo decir si amo a mi familia, si estoy ahí con mi familia y contribuyo con mi familia. Si tenemos presente que el que ama al otro, ese ejercita aquella objetividad para mantener la vida y el compromiso. Ese amor recorre el camino mejor. Ese que ama recorre el camino mejor. Ese ha cumplido la ley. Va a decir Levítico 19, 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Más bien amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Dietrich Bonhoeffer, en el tiempo del nazismo, es un pastor que le toca lidiar con Hitler. Les dejó un legado, como legado un libro. Yo he amado a este pueblo. Carlos Barth le decía a Bonhoeffer, salte de ahí, ¿qué estás haciendo? En Estados Unidos le decían, vete para acá, acá te vamos a dar lugar. Salte de ahí. Tu cerebro, tu presencia, tu capacidad de pastor, ¿por qué estás ahí? Y entonces él escribe ese libro, es porque yo he amado a este pueblo. Y con ellos participa. Y los amó cuando el Estado estaba envuelto en un sinnúmero de trágicas decisiones. Yo he amado a este pueblo de asesinos y este pueblo de locos. Y se quedó. Ahí se quedó con ellos. Y claro, lo ejecutan. Y es entonces cuando se requiere, con el amor, de apropiarnos completamente del testimonio que ha sido establecido por medio de toda la epístola de los romanos, donde luego de ser justificados, a pesar de nuestros delitos y pecados, hemos de dar de gracia lo que asimismo recibimos por la gracia del Señor.
Y estar en la gracia no es estar desesperados. Es que Bogofre no conocía aquí a los ministros de Dios de donde damos impuestos. No, pues estos eran brutales, no se imagina. No podemos desesperar, sino confiar en el poder del Señor. Hay que amar ahora. Ahora hay que amar. Y derribar el muro que incomunica con Él a los prójimos. Hay que amar ahora y derribar el muro que incomunica a las prójimas. Hay que amar ahora y dejar obrar al amor con mucho más poder, aún que las utopías idealistas y revolucionarias. El amor tiene más poder. No podemos justificar la arbitraria privación de amor diciendo que en la soberanía sombría del mal es por demás amar. Podemos decir, pastor, estos no se merecen nada, ni siquiera que usted los mire. Pues tenemos que amar. Ahí tenemos que amar. No podríamos dar testimonio en favor del mundo futuro al que nos llama el Señor Jesús con la indiferencia ante el llamado de amar. Porque precisamente es en esta soberanía de la oscuridad donde hay que traer el amor. Pues el poder del amar no está bajo la ley del mal. Por eso hay que salir del curso de este mundo mediante el amor mutuo. No pensemos que es tan débil la manifestación del reino de los cielos a través del amor. No pensemos que es debilidad amar. Al amar en el Señor al prójimo o a la prójima se conoce que son actos concretos con enormes posibilidades espirituales, en donde hoy nos instalamos con una fe poderosa. Y así, al juzgar nuestra vida, la fe se dimensiona esperando en el Dios que nos ha amado. Se trata del nuevo sentido, delante de la postura cinética de lo mundano, incluyendo en esta postura cinética a hombres y mujeres del Estado. Se trata del nuevo sentido ante la interpretación desde la fe. Somos convocados al amor porque en él se pone de manifiesto el sentido de toda la gracia. Porque en él se presenta realmente vivir como resucitados. Eso es estar en el poder del amor. Y esto hace toda la diferencia en una iglesia. Terminemos leyendo en el texto que está en la hoja, Romanos 13, del 6 al 14. Vale. Yo puse al 14, pero es al 8. Perdón, hermanos. Porque por esto pagáis también los impuestos, pues los gobernantes son ministros de Dios que atienden a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, salvo el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Amén. Dios bendiga a su Padre.